Damas y caballeros, mucha atención a esta información de último momento porque estamos haciendo el monitoreo en tiempo real aquí con ustedes sobre todo el espacio aéreo de América del Sur, de Centroamérica, y pueden ustedes observar los pocos aviones que se encuentran sobrevolando Venezuela. Algo muy impactante que ha sucedido en las últimas horas es que Iberia, la aerolínea española, ha cancelado sus vuelos temporalmente hacia Venezuela. Y no solamente Iberia, atentos, Avianca de Colombia suspendió vuelos desde Bogotá. TAP Air Portugal canceló conexiones desde Lisboa. LATAM y Gol de Brasil afectaron rutas desde Sao Paulo y Río de Janeiro, y otras como Air Europa, Plus Ultra operaron vuelos matutinos desde España este día, pero podrán seguir el ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Qué está pasando con el tema de las aerolíneas? Pues literalmente están validando esta escalada militar que en este momento agencias tan importantes como Reuters acaba de confirmar que Estados Unidos empezará en los próximos días la nueva fase de operaciones contra la tiranía de Nicolás Maduro. No se saben los detalles que implica estos ataques directos en territorio venezolano. Tampoco se saben fechas, pero lo que sí se puede estar anunciando en este momento es que el presidente de los Estados Unidos quisiera lanzar unos ataques directos a territorio venezolano antes de realizar esta famosa llamada que prometió hacerle al dictador genocida de Nicolás Maduro. Es decir, quiere llegar con toda. Quiere llegar con toda la ventaja, no solamente en el terreno, sino además colocando una presión jamás antes vista en este momento en el hemisferio. Hoy queremos hablar sobre por qué las aerolíneas en este momento están activando todos los sistemas, todos los protocolos de seguridad y qué realmente está pasando en Venezuela el día de hoy. Así que yo les pido el favor que se queden hasta el final, porque hoy les traigo una noticia muy importante para las familias venezolanas y yo creo que hoy es un día muy interesante para estar conectados, estar compartiendo en familia. Los quiero mucho, gracias a todas las personas que hoy hacen parte de este programa, que definitivamente nos ha dejado a todos sentados, solamente observando. Yo quiero que miremos rápidamente este programa de Fly Radar 24, en donde podemos observar en tiempo real cómo está el tema del monitoreo aéreo. Si ustedes pueden colocar el cursor a cada uno de los aeronaves en este momento, pueden ver que el último avión de Iberia en este momento está saliendo de Caracas, pero no se espera más aviones de esta aerolínea española tan importante que tenía vuelos regulares desde y hacia Madrid, Caracas, y este es el último. Y ustedes pueden aquí clicar si tienen el tema de este programa, yo amablemente se los puedo mostrar, pero algo que me llama mucho la curiosidad es que observen cómo en esta área de Trinidad y Tobago, toda esta área que ustedes ven aquí, Dominica, todo Guadalupe, Puerto Rico, hay un movimiento normal. Si van aquí a Colombia, igual, pero si hacen aquí zoom en el tema de Venezuela, solamente aeronaves internas, vuelos charter, entre otros, están literalmente el espacio aéreo de Venezuela vacío. Ahora, esto también tiene un mensaje subliminal que es importante avanzar hoy en este tema. Y el mensaje importante que hay que decir es que con este NOTAM que ayer hablábamos, este aviso a los aviadores que ha emitido la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, y ya pudiésemos decir que el 95% de los vuelos se están desviando porque saben que en cualquier momento
en ese espacio que ustedes ven, en este lugar en donde está Venezuela, obviamente, esta parte donde está sobrevolando el avión de Iberia rumbo de nuevo hacia Madrid, se encuentran los destructores. En este círculo un poco grande, para donde ven el cursor en este momento, es donde este buque ruso petrolero no lo dejaron ingresar a lo que pensaban hacer con el tema del petróleo, un buque sancionado. En esta franja de terreno, en este caso de espacio marítimo, es donde estarían todo el tema de los destructores y los portaaviones. Aquí es donde se está concentrando todo el movimiento en esta región. Y por eso ustedes pueden observar que los aviones que están acá, si damos por lo menos clic a este avión, aquí nos sale qué tipo de avión es. Esto es un Air Europa de Madrid-Bogotá. Bueno, aquí está llegando por este lado. Si vemos este avión que está acá, podemos observar, esto es un American Airlines que va desde Bridgestone a Nueva York. Bueno, no sé qué hace por esta ruta. Ah, sí, está saliendo de acá y va hacia arriba, en este caso a Nueva York. Y así sucesivamente ustedes pueden ir haciéndole todo el monitoreo en tiempo real. Dato importante, que es lo que quiero tocarles el día de hoy, no solamente que las aerolíneas, han validado esta escalada militar, que me parece que debe tomarse todo el tema de la seguridad. En este caso, que sabemos, que tenemos la certeza absoluta que los Estados Unidos, en cualquier momento, mis queridos amigos, van a empezar la fiesta. Y quiero traerles hoy un mensaje muy bonito, pero un mensaje que necesitábamos. Adivinen de quién es. Adivinen de quién es, efectivamente. Por eso, en esta miniatura se encuentra el secretario Marco Rubio. Un hombre que viene dando muy buenas noticias. Y hoy lo abordan al secretario Marco Rubio en un evento y le preguntan un mensaje para Venezuela. Yo quiero que ustedes lo escuchen. 12 segundos. Pero es un mensaje tan claro, de tanta verdad, pero lo más importante, cargado de tanta fe, de tanta fuerza, que cuando hoy yo escuché este mensaje, yo dije, yo no sé si empezar con este mensaje de primerito, hablarlo el NOTAM de lo que está pasando en esta fase crítica, que las aeronaves validan esta escalada militar. Pero bueno, ahí se los pongo para que disfruten estas palabras del secretario Marco Rubio. Marco, una palabra para los venezolanos. Que no pierdan la esperanza, que nosotros de aquí vamos a seguir trabajando por ustedes y poniendo en alto el caso de Venezuela y que Dios bendiga a Venezuela, que pronto va a ser libre. No pierdan las esperanzas, es lo primero que dice. Por eso les dije que era corto, pero sustancioso, ¿no? Así como esos caldos que prepara mamá, prepara la abuela, que están llenos de sustancia. ¿A quién les gustan esos caldos? Deliciosos, ¿no? Mi país se llama sancocho, cuando vienen esos caldos tan cargaditos, ¿no? Caldo de enfermo que le llaman. Así están estas palabras de Marco Rubio. No sé por qué se me ocurrió este mensaje. Yo creo que tengo hambre. Pero lo que dice Marco Rubio es totalmente cierto. Primero, no pierdan las esperanzas. Escuchen esto. Le dice al pueblo venezolano, no pierdan las esperanzas. Lo segundo que dice es que seguimos trabajando desde acá y seguiremos trabajando. Y lo más importante, muy pronto serán libres. ¿Un mensaje cuánto dura? 12 segundos. 12 segundos, pero es lo que queríamos escuchar. Porque sabemos que el secretario Marco Rubio, que además de eso tiene otro cargo muy importante y funge, en este caso, otro cargo como un asesor principal del tema de seguridad nacional, ha dicho, tranquilos, no perdamos las esperanzas, aquí estamos trabajando, que pronto van a ser libres. Y esto nos da un parte de tranquilidad, hay que decir, porque es un parte de tranquilidad, porque el presidente Trump, lo que hoy se está confirmando cada vez más y coge más fuerza, es que efectivamente va a sostener una llamada con el dictador. Pero algo también muy claro que ha salido el día de hoy, que les quiero poner aquí en pantalla grande, es lo que acaba de decir la agencia Reuters de noticias. Es importante aclarar algo.
Estados Unidos sabe que si el presidente Trump, el hombre más poderoso en la tierra, de acuerdo a su cargo diplomático, que es el presidente de los Estados Unidos, coge un teléfono y llama a un criminal que tiene una recompensa de 50 millones, es un prófugo de la justicia y en este momento es el hombre más buscado de los Estados Unidos, es como decir, escuchen esto, que me gustó mucho lo que me dijo hoy un analista político antes de entrar a este directo. Me decía, Fabián, esto es igual o similar como si en su momento el presidente Trump, el presidente que estuviese, Obama en ese momento, hubiese cogido el teléfono y hubiese llamado a Osama Bin Laden. Estamos hablando de lo mismo. ¿O qué diferencia hay? Si ustedes encuentran una sola diferencia entre Osama Bin Laden y Nicolás Maduro, jurídicamente hablando, yo me retiro. Pero empecemos las similitudes más bien. Ambos tienen orden de recompensa, ¿verdad? Check. Si le ponemos más candela a esto, Maduro tiene una recompensa mucho más alta de lo que tuvo el terrorista de Osama Bin Laden, ¿verdad? Además de eso, si hablamos del daño que le ha causado al pueblo norteamericano, ¿cuántas veces no solamente Trump, el secretario de guerra hace pocos días lo dijo? ¿Cuántas personas han muerto por culpa de lo que el régimen de Maduro, el cártel de los soles y estas organizaciones narcoterroristas han enviado a los Estados Unidos? No solamente hablan del Tren de Aragua, etcétera, sino la cantidad de droga que ha matado a más de 300,000 ciudadanos norteamericanos al año. ¡Al año! Así que por el tema de muertes, cada uno se carga un gran número. Y lo más importante, lo que ha dicho la fiscal Pam Bondi, o siempre lo ha dicho. Maduro es un prófugo de la justicia que tiene que ser llevado a que pague cada uno de sus delitos. Así que jurídicamente, políticamente, están en iguales de condiciones. Así que pensarían ustedes, si Obama llamara en su momento a Bin Laden, ¿qué le diría? No, rápidamente, ¿qué le diría? Se entrega, ¿verdad? ¿Te entregas o aquí la situación se va a poner muy complicada? Pues de acuerdo a muchos expertos en política internacional que conocen perfectamente cómo trabaja la estrategia en este momento de los Estados Unidos, saben que la llamada no es ni para felicitarlo, ni es para lograr concesiones petroleras, porque si no ya hubiese aceptado todo lo que querían presentarle al presidente Trump para que Maduro tuviese un exilio dorado. Por eso es importante no perderse ninguno de estos directos. Así que por el tema del petróleo no lo es. Por el tema de las elecciones, mucho menos, pero mucho menos. Y por eso las palabras de Marco Rubio son tan importantes. Ahora, ¿qué pueden estar hablando estos dos? Literalmente un ultimátum. Un ultimátum. Por eso hoy la agencia Reuters acaba de sacar esto que está, pero imperdible. Y lo que dice es que efectivamente Estados Unidos empezará en los próximos días la nueva fase de operaciones contra la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también les digo que nadie sabe los detalles. Así que si ustedes escuchan a alguien diciendo exactamente los detalles que conocen, pues una de las dos, está vendiendo humo, o dos, está filtrando información que no debería filtrarse, porque sabemos que esto es algo totalmente hermético. Esto se está haciendo de una manera que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero resulta que sí tenemos algo de dónde pegarnos para poder analizar lo que puede llegar a suceder. Y lo que puede llegar a suceder es que una de las aerolíneas más importantes en este momento del mundo, porque así es Iberia, acaba de decir: yo cancelo temporalmente todos mis vuelos comerciales a Venezuela debido a la preocupación por las recientes tensiones en el Caribe con los Estados Unidos,